Ash era un joven menospreciado por todos por haber ingresado a una academia mágica y no tener poderes, pero su vida cambió cuando un día una hermosa mujer misteriosa le otorgó el poder del dragón, volviéndolo así el más poderoso y atractivo estudiante para las chicas. Así que ahora tendrá que entrenar tanto de día como de noche. En un espacio cercado por ramas de árboles, la madre dragón observaba a los niños que portaban heridas graves con ojos repletos de admiración y elogio. Inmediatamente después, ella se transformó en su forma humana. Se acercó al joven que había perdido un brazo y llamó suavemente su nombre, Ash. La madre dragón levantó con cuidado a Ash e infundió en él un poder misterioso, similar a una bendición. Una luz brillante irradió a su alrededor mientras el brazo de Ash se regeneraba gradualmente. No solo fue restaurado, sino que también surgió un emblema especial conocido como Seikoku. La escena cambió. Bajo una luna de color rojo sangre, Ash fue llevado a una habitación con su brazo cuidadosamente vendado. En un estado aturdido, escuchó la voz de una mujer extraña al lado de la cama intentando calmarlo. Mientras Ash aún estaba confundido y sin saber qué ocurría, la mujer se posicionó sobre él de repente. Luego, ella colocó suavemente un beso en su cuerpo y explicó que aquello era un ritual, ya que ella era alguien nacida para serle encomendada. Tras esa declaración misteriosa, Ash despertó repentinamente, sujetando su brazo recién regenerado en medio del desconcierto por el sueño que acababa de experimentar. En una academia, dragones gigantescos surcaban el cielo mientras los estudiantes abajo se regocijaban por estudiar juntos. En el salón principal, los alumnos se reunían densamente frente al tablón de anuncios, emocionados por el próximo festival Aries de carreras de dragones. Cuando Ash entró a la escuela, todas las miradas se dirigieron hacia él, acompañadas de murmullos y chismes. Aunque intentó ignorarlo, los comentarios cada vez más crueles enfurecieron a Ash. Justo cuando estaba por responder, Raymond apareció a tiempo para detenerlo, seguido por Max. Al escuchar a Ash expresar su frustración por ser menospreciado junto a su compañero dragón, Max suspiró pensativo y le recordó algo con seriedad. Para aliviar la tensión, Raymond cambió rápidamente de tema para hablar sobre las chicas hermosas que se unirían a la clase, dejando a Ash resignado y a Max suspirando de exasperación. La primera clase comenzó con una conferencia sobre el emblema Seikoku, el símbolo del vínculo entre un maestro y su dragón. Cuando la profesora mencionó que los dragones solo permitían que su maestro elegido los montara, toda la clase se volvió para burlarse de Ash. La docente continuó explicando sobre las dos naciones, Sheuron, la tierra de los dragones, y Sephiros, la tierra de la maquinaria y la magia, mientras recordaba a todos que el honor era importante para los estudiantes de la Academia Anceliva. Después de clase, Raymond se acercó a Ash para charlar. En ese momento apareció Sylvia, regañando con severidad a un grupo de estudiantes que bloqueaban la entrada, lo cual los molestó. Al reconocerla, Ash pidió a Raymond que confirmara su identidad. Raymond respondió en voz baja, explicó que Sylvia Lautréamont era la cuarta hija del Imperio de los Caballeros, famosa por su excelencia académica pero evitada debido a su actitud real. Mientras salían del salón y bajaban al pasillo, Raymond preguntó si Ash participaría en el Festival Aries. Ash declinó de inmediato, diciendo que no tenía un compañero dragón. Raymond, persistente, intentó ver el Seikoku de Ash y agarró su mano izquierda. Ash la retiró rápidamente y dio una respuesta vaga. Justo entonces entró la presidenta del consejo estudiantil, Rebecca Randa, haciendo que todo el cuerpo estudiantil corriera hacia ella con emoción. Raymond miró a Rebecca con admiración, fantaseando con tocarla. Rebecca sonrió en su dirección, haciendo que Raymond creyera que ella lo había escuchado todo. Ash aprovechó esa oportunidad para escabullirse y evitar problemas. Tras el descanso, comenzó la práctica de equitación de dragones en los terrenos de la escuela. Como no tenía un dragón propio, Ash tuvo que pedir prestada a Bridget, la dragón de Raymond. Antes de comenzar, el profesor dio instrucciones detalladas. Ante la señal, los estudiantes montaron de inmediato a sus dragones y la sesión de entrenamiento inició. Los dragones cargaron ferozmente unos contra otros en batalla. Sylvia, controlando a Lancelot, lanzó ataques implacables. El profesor no podía hacer nada, mientras Raymond, de pie afuera, seguía comentando con entusiasmo. Mientras Ash montaba a Bridget en el enfrentamiento, su intenso enfoque lo llevó a hacer que Bridget saltara con demasiada fuerza, colisionando con el Lancelot de Sylvia, lo que provocó que el duelo se detuviera. El profesor corrió rápidamente a regañar a Ash. Cuando Ash estaba por disculparse con Sylvia, ella lo abofeteó. Con arrogancia, Sylvia culpó de todo a Ash, lo que llevó a Raymond a intervenir para explicar la situación. Sin embargo, Sylvia afirmó con frialdad que el dragón de Ash estaba muerto, enfureciéndolo hasta el punto de querer golpearla. Raymond lo sujetó rápidamente. Ash se negó a retroceder y exigió que Sylvia retirara lo dicho. Sylvia desafió a Ash diciendo que si podía derrotarla en el Festival Aries, ella se disculparía. De esa manera, el duelo entre ambos quedó oficialmente establecido. Al caer la noche, Ash se encontró
nuevamente indefenso ante Navi. Estaba visiblemente irritado, pero no podía hacer nada, mientras ella seguía bromeando y sondeando sus debilidades en esta última noche. Cuando la luz del sol se filtró por la ventana, Ash todavía llamaba soñoliento el nombre de Navi, cuando Raymond lo despertó con golpes urgentes. En el festival Aries, Rebecca dio el discurso de apertura, anunciando que el ganador tendría sus resultados registrados y ganaría la oportunidad de tener una cita con ella. Sylvia pronunció luego un discurso breve pero decidido, apuntando directamente a Ash, declarando que daría todo de sí aunque no fuera una competencia oficial. Al escuchar eso, los estudiantes chismosearon, incomodando a Ash. Inmediatamente después, la carrera comenzó. Los dragones corrieron a través de varios obstáculos, desde calles de la ciudad hasta los cielos. Cuando entraron en un túnel, Ash vio a 3 estudiantes bloqueando el camino de Sylvia, pero ella no reaccionó. Incapaz de mirar sin hacer nada, Ash intervino. Los 3 chocaron entre sí y cayeron, creando una oportunidad para que Sylvia avanzara, pero ella ni siquiera se molestó en agradecer a Ash. Superando cada obstáculo, tanto Ash como Sylvia permanecieron decididos a ganar. Al llegar a un claro en el bosque, Ash se detuvo para descansar y alentó a Bridget, sabiendo bien que el resultado del duelo ya estaba decidido por la diferencia de especies. Ash no estaba molesto, sino más bien alegre. De repente, un sonido extraño resonó desde lo profundo del bosque. Ash dejó a Bridget atrás y corrió hacia el lugar. Descubrió una ruina antigua y al acercarse una voz resonó diciendo que era un buque de guerra del Imperio Sephiroth. Apareció un hombre armado, lo que puso a Ash en guardia. El hombre, Milhouse, se rió con diversión y preguntó la edad de Ash. Al escuchar que tenía 16 años, Milhouse mostró cierta sorpresa. Ash sospechó de inmediato y preguntó cómo sabía sobre su Seikoku. Milhouse respondió vagamente que era porque estaba maldito. En ese momento, una chica llamada Anya apareció de repente y atacó a Ash para proteger a Milhouse. Ash huyó de inmediato, pero fue perseguido. Mientras intercambiaban palabras, Anya le dijo que haberlos conocido era solo su mala suerte. Sin embargo, cuando ella lo inmovilizó, no pudo decidirse a golpear. Ash aprovechó la oportunidad para apartarla de una patada. Justo cuando Anya estaba por atacar de nuevo, una pared de roca colapsó inesperadamente. Ash la empujó hacia atrás, sacrificándose en el proceso, y cayó por un barranco. Anya quedó atónita. Milhouse apareció y le dijo que se fuera. Mientras tanto, cuando Ash parecía estar al borde de la muerte, el Seikoku en su mano comenzó a brillar. Milhouse y Navi en otros lugares también sintieron el surgimiento de poder. En sus visiones, Ash vio un gran objeto redondo flotando ante él. Al tocarlo, se hizo añicos, revelando a una pequeña niña. Sosteniéndola en sus brazos, Ash se preguntó por qué era humana y no un dragón. La imagen de Navi apareció junto con palabras crípticas. Ash estaba medio convencido y medio dudoso. Se preguntaba si la niña podría ser su compañera dragón. Mientras Ash miraba a Echo, ella despertó de repente como de un largo sueño. Al darse cuenta de su situación incómoda y sin dudarlo, golpeó a Ash, enviándolo directamente a un lago. Con las manos en las caderas, Echo regañó a Ash mientras se encontraba sin prenda algo. Ash se dio la vuelta avergonzado e intentó confirmar si ella era realmente su compañera. Una vez confirmado, Ash se presentó emocionado, pero fue interrumpido cuando ella insistió en que ella era la maestra, no él, dejándolo estupefacto. La historia cambió a una introducción del Imperio Sephiroth en el norte y Cheuron en el sur, junto con la tierra de crianza de dragones de Lautréamont y la Academia Anceliva, donde se entrenaba a quienes tenían contratos con dragones, incluido Ash. Por la noche, Ash trajo en secreto a Echo a su dormitorio. Ella criticó su habitación por ser pobre y se subió casualmente a la cama para dormir. Mientras Ash dormía profundamente, Echo de repente se presionó contra él, haciéndole pensar que estaba sonámbulo. Sin embargo, sus mordidas le hicieron darse cuenta de lo contrario. Ash la dejó estar hasta que ella elogió su aroma y mordió con más fuerza, haciéndolo incapaz de soportarlo. A la mañana siguiente, cuando Ash abrió la puerta aturdido, Rebecca y Max estaban allí. Rebecca explicó con calma que solo estaban para revisar a su compañera. Justo entonces, Echo despertó y dejó caer la manta, lo que provocó que Max agarrara a Ash por el cuello indignado tras ver los rastros ambiguos. Rebecca permaneció compuesta, dándose cuenta de que no habían compartido la cama, y limpió el nombre de Ash. Echo declaró que los dragones no necesitaban ropa, lo que hizo que Ash la cubriera apresuradamente con una manta. Rebecca entregó ropa a Echo y pasó al asunto principal. La academia había pedido a la profesora Angela Cornwell que ayudara con el asunto de la compañera de Ash. Max explicó que Angela era una especialista en exámenes de dragones. Rebecca aconsejó a Ash mantener a Echo dentro de su habitación y le recordó visitar la sala de apoyo para recibir su asignación. Agradecido por la ayuda, Ash dio las gracias profusamente. Echo, ahora vestida con su nuevo atuendo llamativo, atrajo la atención de todos. Se admiró emocionada en el espejo, elogiando su propia apariencia mientras Ash se quedaba impotente. Mientras Ash se preguntaba qué debería comprar, para ella, un puesto de crepes
crepas captó la atención de Echo. Ella afirmó que tenía hambre porque no había desayunado. Al probar las crepas por primera vez, Echo estaba encantada y declaró que las comería todos los días. Cuando Ash le recordó que los dragones debían comer carne, ella se debilitó de repente y cayó en sus brazos, diciendo que sentía calor. Alarmado, Ash intentó llevarla a la enfermería, pero Echo lo sujetó. Bajo la mirada de los espectadores, la atmósfera entre ambos se volvió increíblemente delicada. Justo cuando sus labios estaban por tocarse, Sylvia y Cosette aparecieron de repente. Sylvia los regañó y cuando Ash intentó explicar, Echo estornudó de repente, provocando que Ash viera accidentalmente algo que no debía bajo la falda de Sylvia, lo que resultó en un golpe. Sylvia se enfureció al saber que la crepa contenía antar. Cosette dio rápidamente una bebida a Echo para bajar la concentración. Explicó que el antar era como el alcohol y dárselo a los dragones era ilegal. Sylvia estaba desconcertada de que Ash olvidara algo tan importante. Cosette le recordó la razón principal por la que vinieron. Sylvia admitió que se equivocó al decir que la compañera de Ash estaba muerta y se disculpó con él. Al ser una princesa, se sintió avergonzada y se alejó rápidamente. Cosette se despidió y la siguió. Mientras Ash las miraba con admiración, Echo lo apartó con celos y lo regañó, sin saber que alguien vigilaba desde lejos. Cuando Ash se giró para mirar, la figura ya había desaparecido. Tras la conmoción, Ash y Echo siguieron comprando. En una tienda de ropa femenina, cuando el personal se refirió a ella como la hermana pequeña de Ash, Echo apartó furiosa la cortina en protesta. Aunque todavía se probaba ropa, tras las compras, Ash se sentó exhausto cerca de una cascada con Echo, quien seguía pidiendo más crepas pese a no terminar la anterior. Durante su discusión, Ash se dio cuenta de que Echo no tenía nombre. Le dijo que tenía la intención de llamarla Echo desde el principio, por ser el nombre de la primera compañera de la criadora Rosa María. En el momento en que recibió su nombre, una ola de poder irradió de ella y el Seikoku en la mano de Ash se iluminó, formando el contrato entre ellos y uniendo su flujo astral. Echo fue a usar el baño público cercano. Sin saber que alguien la vigilaba, mientras se lavaba las manos, esa persona apareció detrás con una botella de líquido peligroso. La escena pasó a Sylvia y Cosette hablando sobre los eventos anteriores, con Sylvia intentando justificarse torpemente. Al reunirse con Ash en la situación incómoda en el baño de mujeres, Sylvia lo regañó de inmediato. Ash replicó diciendo que Echo llevaba demasiado tiempo dentro. Ambos investigaron rápidamente y encontraron el sombrero de Echo y rastros de polvo de Alron, evidencia de su secuestro. Ash recordó una sensación extraña previa y la vinculó con Milgoose y Anya. Sylvia dedujo la intención de Ash de buscar a Echo e intentó detenerlo. Por primera vez, Ash usó su Seikoku para activar el flujo astral bajo la guía de Sylvia. Cuando se enfocó en Echo, la marca brilló y creó un rastro de mariposas azules que guiaron el camino hacia donde ella estaba retenida. Ash siguió las mariposas hasta una mansión abandonada. Mientras intentaba abrir la puerta, Sylvia notó un círculo mágico con piedras de Alron en los pilares. Una vez que Ash logró abrir la puerta, se apresuraron adentro, sin notar que las piedras habían comenzado a brillar. Mientras tanto, en un laboratorio, Echo despertó atada fuertemente. La mujer que la había secuestrado, Angela, admiró su poder y reveló que su objetivo era experimentar con Echo para entender por qué los dragones tenían formas humanas. Angela se sorprendió al encontrar a Echo más inteligente que otros dragones y decidió estudiar su cuerpo. Justo a tiempo, Ash y los demás llegaron. Sylvia derribó la puerta de Misión en hierro, obligando a Angela a detenerse. Furioso, Ash exigió una explicación. Angela respondió con calma que actuaba bajo órdenes de la cadena. Sylvia reconoció quién era ella. Ash, recordando las palabras de Rebecca, murmuró con incredulidad. Angela explicó sus razones, pero Ash se negó a aceptarlas y exigió que le devolviera a Echo. Angela reveló de inmediato un suministro de polvo de Alron como su carta de triunfo, haciendo que toda la mansión temble. Debido al campo magnético, los dragones no podían acercarse. Luego invocó un círculo mágico que dejó dormidas a Sylvia y Cosette. Ash intentó resistir el sueño, pero finalmente colapsó también. Las acciones de Angela no estaban motivadas por malicia. Ella no quería dañar a alguien que portaba la marca del cazador de dragones. Con lágrimas en los ojos, Echo gritó con fuerza, activando el flujo astral que resonó con Ash y lo despertó. Con un solo movimiento de su brazo, Ash destrozó el círculo mágico y destruyó el Alron. Angela observó en shock mientras Ash se acercaba con una presencia abrumadora. Echo corrió hacia él sollozando y luego le dio un golpe. Tras un día agotador, Ash regresó al dormitorio, sentándose al lado de una Echo dormida y lamentando con incredulidad que todo hubiera sucedido. Repitió la misma pregunta de antes, pero esta vez acarició suavemente su cabello con una sensación de paz. A la mañana siguiente en la escuela, Raymond corrió tras Ash preguntando por los rumores del día anterior. Ash entró en pánico inicialmente pensando que Raymond se refería a Angela, pero suspiró aliviado cuando se mencionó a Sylvia en su lugar. Raymond
Raymond encontró sospechosa la reacción de Ash, pero lo dejó pasar. Ni Ash ni Sylvia esperaban que Angela se convirtiera en su nueva profesora. Mientras el resto de la clase estaba emocionado, Ash y Sylvia estaban horrorizados. En ese momento, dentro de la sala del consejo estudiantil, Rebecca se acercaba a Ash bajo un pretexto muy legítimo. Luego soltó un anuncio impactante que dejó a Ash nervioso y aterrado. Bajo la mirada atónita de Ash, Rebecca se inclinó y terminó su frase. Resultó que lo estaba invitando a unirse al consejo estudiantil. Mientras tanto, Sylvia cuidaba suavemente a Lancelot, expresando en voz baja gratitud por su presencia, lo que le permitió ser una entrenadora de dragones. En el momento siguiente, recordó en silencio su promesa de infancia de convertirse en una gran caballero dragón junto a Ash. Como si sintiera su cambio de humor, Lancelot tocó tiernamente su cabeza con la de Sylvia, intentando consolarla. Mientras era consolada, Sylvia apretó de repente el puño con enojo por el acto de Ash al montar un dragón. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito de pánico, pues resultó que un dragón se había escapado. Sin dudarlo, corrió hacia donde estaban los guardias y le informaron que Estrada había huido. De vuelta en la atmósfera incómoda entre Ash y Rebecca, ella notó su inquietud y le recordó a los individuos extraños que había encontrado para persuadirle. Sin darle oportunidad de responder, Rebecca comenzó a explicar el malentendido del Imperio Cefiro sobre la academia, enfatizando su propio papel crítico. Retomando un tono serio, Rebecca extendió formalmente la invitación a Ash, a pesar de que él seguía abrumado por la confusión. De repente, sonó una alarma de emergencia de nivel 2, poniéndolos en alerta máxima. Corrieron a la ventana para evaluar la situación. Lo que Ash y Rebecca vieron fue a Sylvia intentando montar a Estrada, lo que dejó a Ash desconcertado. Rebecca explicó con calma que Sylvia no soportaba perder y quería superar a Ash a toda costa. Justo al terminar, abrió la ventana y saltó. Al mismo tiempo, invocó a Tulene y desbloqueó la armadura que producía. Mientras tanto, en el parque, Echo comía panqueques felizmente. Al mismo tiempo, Ash seguía recordando la angustia de Sylvia después de que Rebecca sometiera con éxito a Estrada. Al ver a Ash distraído, la expresión de Echo se oscureció y tiró con enojo de su oreja, haciéndolo gritar de dolor y pedir clemencia. De repente, ella sintió curiosidad por una multitud reunida alrededor de la estatua del héroe Durham. Ash explicó rápidamente a Echo la historia detrás de la estatua. Su escena juguetona fue captada por los ojos de Anya, quien observaba a lo lejos, preocupada por cómo explicaría todo a Milhouse. Luego, Rebecca llevó a Ash, Sylvia y Echo a la taberna de la Garra del Dragón para discutir la idea de tener una cita durante el festival. Del lado de Anya, mientras estaba perdida en sus pensamientos, Milhouse seguía preguntando sobre la situación actual en la ciudad. Mientras expresaba su asombro por lo pacífico del lugar, sacó una espada mágica e invocó a Necromancia. Su aparición alertó de inmediato a Echo de que algo andaba mal. Los ciudadanos de la ciudad se aterrorizaron y huyeron, en pánico ante el poder abrumador de la criatura. Sin dudarlo, el grupo de Ash corrió y descubrió que su carne se estaba pudriendo. El aterrador poder destructivo de la criatura dejó a Sylvia atónita, cayendo al suelo. Con un valor inmenso, Echo corrió hacia adelante y enfrentó directamente a Necromancia. Ante los ojos de Ash, llenos de sorpresa y preocupación, la criatura liberó sus tentáculos que la envolvieron con fuerza, y con una fuerza inmensa, Necromancia rasgó varias piezas de la ropa de Echo. Justo después, con un solo golpe, casi destruyó la ciudad entera. Afortunadamente, Rebecca logró transformarse a tiempo con su equipo y bloqueó el ataque de Necromancia. Invocó su lanza legendaria y la lanzó directamente a la criatura. La lanza no traicionó las esperanzas de Ash y atravesó directamente la cabeza de Necromancia. Pero desafortunadamente para Rebecca, en un abrir y cerrar de ojos, se regeneró y lanzó otro ataque contra ella. Al darse cuenta de que la situación empeoraba, Rebecca bloqueó el golpe y ordenó a Ash que se llevara a Sylvia y saliera de allí. Al escuchar esto, Ash corrió gritando fuerte a Sylvia, como intentando despertarla de su miedo abrumador. Al ver su cobardía, Ash abofeteó a Sylvia en nombre de todos para que recobrara el sentido. Pareció que la bofetada funcionó. Él solicitó instantáneamente que Lancelot se acercara ante Comastar a Necromancia para salvar a Echo, quien había sido tragada. Sylvia no lo pensó dos veces e invocó a Lancelot tal como Ash esperaba. Dentro de Necromancia, Echo seguía siendo atada y atormentada por sus tentáculos. Un momento después, despertó aturdida, viendo a Navi sentada tranquilamente arriba presentándose. Navi luego movió su mano para mostrar a Echo la situación extrema en la que estaba Ash, mientras intentaba domar a Necromancia. El rostro de Navi permaneció compuesto, mientras esperaba que Echo se diera cuenta de que lo más importante era crear una armadura adecuada para Ash. Al mismo tiempo, fuera de la batalla, Ash seguía luchando con la creencia inquebrantable de que Echo seguía vivo. Al escuchar su voz decidida, Echo se encendió cada vez más y, en un parpadeo, creó una armadura completa con todos los accesorios y magia necesarios. En ese momento
momento peligroso, Echo entregó la armadura a Ash, quien se sincronizó de inmediato con Lancelot y Sylvia, con una coordinación notable. Dentro del edificio, Milhouse ya sabía que perdería esta pelea, pero se dio la vuelta con calma y se alejó, habiendo obtenido información interesante. En el cielo, Ash ahora montaba con habilidad sobre necromancia. Cumpliendo su último deseo, invocó de inmediato la espada sagrada y asestó el golpe final a necromancia. Tan pronto como fue destruida, tanto Ash como Echo cayeron libremente por el cielo, pero los dos tomaron sus manos alegremente, sintiendo que habían llegado a entenderse mejor. El poder oscuro que permanecía en el cielo se dispersó lentamente, revelando un impresionante atardecer. De vuelta en la oficina del consejo estudiantil, Rebecca invitó rápidamente a Ash y Sylvia Trinur a unirse al consejo y ambos aceptaron. Después de eso, besó a cada uno en la mejilla como parte del ritual de inducción y levantó su copa para comenzar la fiesta de bienvenida para los nuevos miembros. Ante el llamado de Rebecca, todos en el consejo levantaron sus copas y gritaron sus vítores. En un bosque oscuro, Sylvia, herida en la pierna, estaba sentada bajo un gran árbol. Un chico de su edad apareció. Ash miró la herida en su pierna y dijo que con una lesión así debería renunciar a intentar encontrar a la madre dragón. Sin embargo, la niña necesitaba un compañero para volverse más fuerte y dijo que no se rendiría. Ash dijo que la cargaría y los dos irían a buscar a la madre dragón juntos. Ese era el recuerdo de Sylvia. En aquel entonces, ella acababa de cumplir 7 años, durante la era de la orfandad, cuando la madre dragón era quien otorgaba compañeros a la humanidad. Sylvia tenía curiosidad por saber cómo se vería ese amigo ahora. La escena pasó al dormitorio de Ash. Echo dormía profundamente en la cama mientras Ash acababa de caer sobre una pila de desorden en el piso. Vio un dragón de peluche y lo recogió. Ash se veía pensativo, pero no podía recordar nada al respecto. En la escuela, la presidenta Rebecca presentó a 3 nuevos miembros del consejo estudiantil de la Academia Dragón Aranceliva. La primera en hablar fue Sylvia, miembro del comité ejecutivo. Como recién llegada, esperaba cometer errores y deseaba aprender de todos. El siguiente fue el estudiante más problemático de la academia, Ash, quien estaba a cargo de asuntos generales. Admitió que no estaba seguro de cómo podía ayudar, pero dijo que haría su mejor esfuerzo. Finalmente estaba Echo, la chica dragón humanoide, compañera de Ash. Cosette la había vestido con un traje deslumbrante y se veía adorable mientras salía a saludar a todos. Echo levantó sus manos en un gesto de garras y dejó escapar un rugido tierno, haciendo que todos estallaran en risas. Un poco más tarde, en el pasillo de la escuela, Echo se sonrojó y denunció el acto de convertir a un dragón en el hazmerreír público como algo imperdonable. Ash intervino para explicar que Cosette solo quería ayudar, y la gente se rió porque la encontraban encantador, no para burlarse. Como miembro del consejo estudiantil, debía retirar todos los volantes pegados en los tablones de anuncios sin permiso. Echo alcanzó uno para bajarlo y advirtió con firmeza que él solo tenía permitido seguir sus órdenes, las de nadie más. Ella miró el volante en su mano, curiosa por saber quién era el Caballero de Plata. Ash explicó que el Caballero de Plata era un héroe legendario en la novela Caballero del Dragón Sagrado, aquel que derrotó a Necromancia y salvó la ciudad. Echo se sorprendió al saber que aquello era el club de fans de Ash. Ash se rascó la cabeza y se rió con timidez. La escena se trasladó como a algún lugar exterior. Un caballo galopaba a toda velocidad. Arriba, una aeronave con forma de dragón disparaba proyectiles de cañón mortales, atacando hasta los bandidos que huían abajo. Uno de los bandidos divisó una figura humana a lo lejos y advirtió rápidamente a sus camaradas que era la Valquiria de Sangre de Hierro. Ella tenía cabello rubio largo y ojos azules fríos, e inmediatamente cargó hacia adelante. Al ver esto, el bandido ordenó a sus hombres que la derribara. Sin embargo, con un juego de pies veloz como el rayo, la Valquiria esquivó todo con facilidad. Sosteniendo una espada enorme en la mano, declaró que eliminaría a los bandidos parásitos que causaban el caos en la nación. Solo unos pocos golpes de su espada y había completado la misión. De vuelta en la escuela, en el salón de clases, Raymond se acercó para acariciar la cabeza de Echo y elogió lo hermosa que se veía con el vestido. Elfie. Mencionarlo, Echo se enojó y golpeó a Raymond con fuerza en la cara. Justo entonces, Jessica Valentine entró y se presentó como la presidenta del club de fans del Caballero de Plata, con Lynette Úrsula a su lado como vicepresidenta. Jessica explicó que como aún no habían conocido al Caballero de Plata, habían venido a reunir más información sobre su ídolo. Preguntó si alguien en esta clase había visto al héroe que derrotó a Necromancy. Sylvia se levantó y les dijo que se fueran, ya que la clase estaba por comenzar. Hablando como miembro del comité ejecutivo del consejo estudiantil, Jessica se rió con condescendencia, ignorando la autoridad de Sylvia y asumiendo que ella no entendía su gran ambición. Sylvia no podía comprender de qué estaba hablando. Entonces Jessica reveló su ambición de tener descendencia con el Caballero de Plata. Esta declaración impactante dejó a Ash y Sylvia sin palabras y llevó a Echo a un ataque de rabia. Afortunadamente, todavía
Había una persona cuerda en el club de fans. Lynette se ajustó las gafas y criticó la declaración como una violación de la regla sagrada de inocencia, honestidad y ternura del club. Jessica se retractó de inmediato y fue perdonada por Lynette. Lynette reveló entonces que Sylvia había estado presente durante el incidente de necromancia. Jessica preguntó al instante si conocía la identidad del Caballero de Plata, pero no obtuvo respuesta. En ese momento, Ash le dijo que se fuera, ya que la clase había comenzado. Rebecca apareció entonces, queriendo hablar con el consejo estudiantil, pero Jessica exigió arrogantemente que revelara todo sobre el incidente de necromancia. Rebecca no era alguien a quien se pudiera amenazar. Explicó que la familia de Jessica había servido a su hogar Randall durante generaciones, y así fue como usó advertencias para controlar a la chica. En realidad, Jessica era una buena niña, pero su deseo excesivo de convertirse en noble la hacía actuar de forma irracional. En este país, los Dragonars eran considerados nobles, y si una plebeya se casaba con un caballero de plata, se convertiría en noble. Rebecca advirtió que si Jessica descubría que Ash era el caballero de plata, no se detendría ante nada para obtener su descendencia. Sylvia se sonrojó mientras Echo, aún inocente, no entendía qué significaba eso. Ash se negó a explicarse, así que Echo tuvo que usar Dragbjord para descubrirlo por sí misma. Al enterarse del significado, ella también se sonrojó. Rebecca pasó entonces al tema principal. La princesa Verónica llegaría a Nasselivan para inspeccionar las secuelas de la batalla con necromancia. Al escuchar que su hermana llegaría, Sylvia gritó de miedo y se escondió debajo de la mesa. Afuera, después de lidiar con los bandidos y escoltarlos a la aeronave, Verónica cambió su rumbo para dirigirse a Nasselivan. Estaba muy ansiosa por encontrarse con Sylvia. En las calles bulliciosas llenas de gente, Anya se disfrazó de una linda vendedora de flores, observando en silencio sus alrededores, esperando encontrar a la persona que había derrotado a necromancia, como ordenó Milgauss, pero fue más difícil de lo esperado. Las risas a su alrededor la hicieron sentir repentinamente fuera de lugar en medio de la ciudad animada. De vuelta en la escuela, Sylvia permanecía sombría y deprimida. Ash adivinó que era porque escuchó que Verónica vendría. Cosette decidió contarles la razón. Aunque Verónica no era una criadora, poseía una fuerza sobrehumana y habilidades excepcionales con la espada, lo que le valió el título de Valquiria de Sangre de Hierro, debido a su naturaleza severa. Verónica había sometido a Sylvia a muchos entrenamientos mortales, uno de los cuales involucraba sobrevivir en una montaña. Desde entonces, Verónica se había convertido en un trauma aterrador en la mente de Sylvia. Después de la escuela, Ash quiso consolar a Sylvia, pero fue rechazado con frialdad por ella. De vuelta en su habitación, bajo la luz de las velas y con aceite esencial de lavanda ayudando a calmar su mente, Cosette masajeó juguetonamente a Sylvia para ayudarla a relajarse y dormir mejor. Temprano a la mañana siguiente, Sylvia se cambió de ropa, recordando la promesa que le hizo a su amigo de la infancia de que se convertiría en una gran caballero. En las puertas del castillo, todos esperaban con respeto la llegada de la gran princesa Verónica. Ash le dijo a Echo que se portara bien, prometiendo comprarle una crepa si lo hacía. Justo cuando pensó que Sylvia no vendría, ella apareció de repente, diciendo que estaba bien, y se unió a la línea de bienvenida para Verónica. La aeronave Sylvanus, el buque de guerra personal de Verónica, apareció en el cielo. Funcionaba con la energía del Millennium, un fósil de un dragón de 1000 años. Mientras el buque aterrizaba, todos saludaron respetuosamente a Verónica. La gran princesa bajó de la aeronave e inmediatamente buscó a Sylvia. Sylvia salió a saludarla y caminó hacia su hermana mayor. Aunque había pasado mucho tiempo desde que se vieron, Verónica acusó enojada a Sylvia de engañarla y arremetió contra ella. Sylvia esquivó con rapidez, sonriendo mientras se quitaba la máscara, pues resultó ser Cosette disfrazada. En ese momento, la verdadera Sylvia se apresuró a presentar sus respetos. Al ver la expresión severa de su hermana, Sylvia tembló de miedo. Verónica castigó a su hermana justo frente a todos, bajando su espada y rasgando el uniforme de Sylvia. Sylvia, avergonzada y humillada, se encogió para cubrir su cuerpo, mientras Verónica la insultaba verbalmente y la menospreciaba. Cosette corrió rápidamente a cubrir a Sylvia con un abrigo. Ash no pudo soportarlo más y habló. Cuestionó si deshonrar públicamente a la propia familia era el comportamiento de un verdadero caballero. Sin embargo, Verónica se dio cuenta de que Ash era Ash Blake e inmediatamente ordenó a Glenn que se lo llevara con ella. La escena se trasladó a una casa en ruinas en una montaña donde Anya escribía una carta cuando un joven entró corriendo para informar malas noticias. La Valquiria de Sangre de Hierro había llegado a Nasselivan y la gente de Tántalos había entrado en la ciudad buscando venganza. Anya descendió apresuradamente de la montaña para detenerlos. A bordo del Sylvanus, Ash estaba vestido con un traje de sirviente. Primrose se presentó como la persona a cargo de entrenar. Sin embargo, Primrose era tan torpe que no podía manejar ni sus propias tareas, y mucho menos enseñar a Ash. Tras una sesión de entrenamiento agotadora, Ash colapsó en la mesa por el cansancio y descubrió varios libros sobre caballeros dragón legendarios. Así que tomó
tomó uno casualmente para leer. En el dormitorio de la escuela, Sylvia colocó su uniforme rasgado sobre la cama, con los regaños de su hermana resonando aún en su cabeza. Mientras tanto, Ash estaba concentrado leyendo un libro cuando chocó accidentalmente con la bandeja de frutas de Primrose, lo que lo hizo sonrojarse y disculparse con torpeza. Primrose le informó que Verónica quería reunirse con él. Sin embargo, antes de ver a la gran princesa, Ash necesitaba quitarse la ropa, ya que el lugar de reunión era una fuente termal construida dentro del buque de guerra Sylvanus. Primrose demostró primero quedándose sin prenda alguna frente a él. Luego hizo una señal a las otras criadas para que se acercaran y despojaran a Ash de su ropa. Al mismo tiempo, Rebecca y la profesora Angela, ambas envueltas en toallas, también iban camino a encontrarse con Verónica. Ash no pudo resistirse a las criadas y su última pieza de ropa fue arrojada. En el baño enorme, Verónica preguntó sobre el incidente de necromancia. Rebecca especuló que podría haber sido orquestado por el Imperio. La profesora Angela explicó que era un monstruo creado mediante una fusión de magia y alquimia. Verónica creía que era una conspiración de Sephiroth, aunque no había pruebas sólidas. En este momento, Ash se preguntó por qué tenía que estar allí, pero Verónica no dio explicaciones. Echo estaba flotando por ahí, bajo los efectos del altar, disfrutando del baño. Verónica se sintió decepcionada de que este dúo poco impresionante fuera el que derrotó a Necromancia. Justo entonces entró Sylvia, sorprendida de ver a Ash y a la presidenta Rebecca, mientras Primrose saludaba alegremente a su hermana menor Cosette. Las dos hermanas atendieron entonces juntas a la ebria Echo. Verónica anunció que había decidido organizar el compromiso de Sylvia. Como Julius había sido ejecutado por la muerte de un dragón tras heredar el trono, la familia real no tenía sucesor actualmente, y Verónica misma solo se enfocaba en asuntos militares. Así que decidió prometer a Sylvia con Glenn Maguire, uno de sus caballeros. Sin embargo, el sueño de Sylvia era convertirse en una gran dragona. Junto a Lancelot, Verónica consideró ese sueño una tontería, especialmente a la luz del evento de necromancia. Ash no pudo contenerse y defendió a Sylvia, diciendo que sin su Lancelot, él no habría podido derrotar a Necromancia. Él no entendía por qué Verónica juzgaba la fuerza de Sylvia sin siquiera verla. Sonriendo, Verónica dijo que habría una competencia al día siguiente y que esperaba que Sylvia pudiera demostrar cuánto valía su sueño. A la mañana siguiente, en la vasta arena, dragones enormes estaban listos para el torneo. Desde la plataforma de observación, Echo quería bajar a jugar, pero no podía. Se culpó a sí misma por haber nacido con esa forma. Verónica la consoló, diciendo que un día descubriría la razón. Abajo en la arena, sonó el silbato para señalar el inicio del encuentro. Una pelota fue lanzada al aire. Sylvia, montando a Lancelot, atrapó la pelota y rompió la defensa opuesta. Pero justo cuando estaba por anotar, un dragón rojo gigante robó el balón y el equipo contrario anotó primero. La siguiente ronda se desarrolló de manera similar. Sylvia lideró la carga, pero no pudo superar el ataque rápido y repentino del dragón rojo Tulane. Al final, tanto Lancelot como Sylvia fueron derribados. Cuando recuperó el conocimiento, Sylvia se encontró en su habitación llevada de regreso por Ash. Se sentía profundamente frustrada por su derrota. En ese momento, Rebecca llamó y entró trayendo a un invitado, Glenn. Él había venido por órdenes de Verónica para visitar a Sylvia. Le informó que Verónica visitaría la ciudad al día siguiente, pero a Sylvia no se le permitió acompañarla. En cambio, debía ir sola a la iglesia de Valeria para rezar y arrepentirse. Antes de que Glenn se fuera, Sylvia preguntó si realmente quería casarse con ella. Sin embargo, Glenn dijo que simplemente seguiría las órdenes de Verónica. Ash, sintiéndose indignado por su amiga, se acercó para cuestionar la actitud de Glenn. Pero para Glenn, las órdenes de Verónica eran absolutas. Incluso si ella le ordenara morir, él obedecería. Glenn también le recordó a Ash que conociera su lugar y dejara de ser tan arrogante. Sylvia se dio cuenta de que Glenn había cambiado desde la ejecución de Julius por la muerte del dragón. Verónica había acogido a Glenn porque tenía el poder de controlar a un caballero tan habilidoso como él. Rebecca informó entonces a Ash que el consejo estudiantil se reuniría a la mañana siguiente para discutir el evento de observación real. Sylvia no fue invitada porque aún estaba herida. A la mañana siguiente, Ash fue a la sala de reuniones del consejo y fue tacleado de repente por Echo. Ella se había embriagado con dulces de Antar. Su cuerpo quemaba y se aferraba con fuerza a Ash. Él la apartó rápidamente, pero ella inocentemente levantó su falda, revelando ropa interior que era claramente inapropiada para una niña. Finalmente, Ash encontró el caramelo de Antar en la boca de Echo, pero en lugar de escupirlo, ella lo empujó en la boca de Ash con un beso suave. Luego cayó en un sueño profundo. Quien le había dado el caramelo a Echo resultó ser Rebecca. Solo había 3 personas en la habitación: Ash, Max y Rebecca. Y la presidenta del consejo declaró que seguirían a Verónica. Hace 5 años, el señor de la montaña había intentado asesinar a Verónica, pero falló y después desapareció sin dejar rastro.
caballero. Esta vez, a quien debían vigilar era Avdotia, una criminal de alto nivel buscada. Al día siguiente, mientras los habitantes reparaban la ciudad, llegó Verónica. Echo estaba molesta porque su tienda de crepas favorita había sido destruida. Ash dijo que podría pedir prestada su armadura y prometió comprarle muchas crepas. Mientras tanto, en la iglesia de Valeria, Sylvia rezaba y se arrepentía con fervor. De repente, escuchó la voz de Jessica rogando recibir descendencia del Caballero de Plata. Sylvia la criticó diciendo que Valeria era una guardiana de la justicia, no una santa patrona de la maternidad. Mientras las dos discutían, el techo de la iglesia explotó, terroristas y un gran dragón descendieron, y de pie en el lomo del dragón estaba nada menos que Avdotia, la criminal de alto nivel buscada. Escenas anteriores pasaron rápidamente, explicando por qué Sylvia estaba en la iglesia y por qué Avdotia también estaba allí. Y una columna de humo negro se elevó de uno de los edificios, atrayendo la atención de muchos transeúntes, incluidos el grupo de Ash y Verónica. Glenn, de pie junto a Verónica, se volvió y le habló en un tono como afirmando su regreso. Al terminar de hablar, ella se dio la vuelta intentando irse, pero Ash la detuvo, mencionando algo sobre que la princesa podría estar allí, pero la mirada de Verónica le dio la verdadera respuesta. La escena cambió al buque Silvanus, donde llegó una señal de la iglesia de Valeria con Avdotia apareciendo en pantalla. Incluso Ash se sorprendió por esta reaparición. Avdotia y Verónica intercambiaron palabras, pero luego Avdotia les presentó una vista impactante. Jessica estaba atada, vistiendo solo ropa ligera, con una expresión lamentable en su rostro. Una bomba había sido colocada justo bajo sus pies, y eso no era todo. Avdotia había capturado a todo un grupo de personas para usarlas como rehenes y amenazar al grupo de Verónica. La mirada de Verónica hacia Avdotia se volvió gélida. Antes de irse, Avdotia dejó un mensaje altamente provocador para Verónica. Mientras otros estaban aterrados, Verónica lo vio solo como tonterías sin sentido. Dada la situación, dijo, simplemente podrían usar el Silvanus para volar la iglesia. Escuchar esto hizo que Ash entrara en pánico visiblemente. En la iglesia, Avdotia tenía a sus guardias estacionados cuidadosamente para evitar cualquier error que pudiera ser peligroso. Entre los rehenes estaba Sylvia, quien miraba hacia Jessica con gran preocupación, pensando en las palabras y acciones de Jessica. Sylvia se sintió en conflicto. Debería haber sido ella la que estaba colgada allí, no Jessica. Al lado de Sylvia también estaba Anya, quien consideró levantarse para ayudar, pero finalmente no pudo actuar. De repente, el sonido de un bebé llorando sobresaltó a Anya, y ella forzó una sonrisa para calmar al niño. Mientras tanto, en el Silvanus, la charla de Verónica sobre abrir fuego causó alarma, pero Rebecca intervino rápidamente. Ella tenía una solución y se la susurró a Verónica. A continuación, se mostró a Ash acercándose solo a la iglesia. Las palabras de Rebecca resonaron. Aquello era parte de su plan para rescatar a los rehenes. Ash actuaría como distracción para ganar tiempo para la infiltración. Antes de irse, incluso le había pedido a Echo que le hiciera una armadura. Volviendo al presente, Ash solicitó entrar en la iglesia para negociaciones y fue conducido adentro por los soldados de Avdotia. Fue llevado ante Avdotia, pero en lugar de escuchar negociaciones suaves, pronunció palabras que aterraron más a los rehenes. Lo que realmente aturdió a Ash fue el deseo de Avdotia de ver a Verónica sufrir por ser separada de sus seres queridos. En este momento, Echo hacía su mejor esfuerzo por fabricar una armadura para Ash, mientras detrás de ella, Navi apareció con rostro indiferente y bromeó con ella. Sin embargo, parecía que crear una armadura capaz de suprimir una bomba nuclear resultaba extremadamente difícil. Mientras Ash hablaba con Avdotia, el llanto del bebé en los brazos de Anya captó la atención de Avdotia, y ella pidió a Anya que preparara comida para su dragón. Ash dio un paso adelante para detenerla, pero fue retenido por los soldados detrás. Frente a Anya estaba ahora la imagen de sí misma a punto de ser sacrificada al dragón. De repente, alguien se puso frente a ella, haciendo que incluso Jessica entrara en pánico. Resultó ser Sylvia. En respuesta al interrogatorio de Avdotia, Sylvia reveló su identidad real, y todo lo que sucedía era grabado por un dispositivo sujeto a Ash y transmitido a Verónica. Aunque Verónica lo descartó como algo tonto al verlo, Avdotia se acercó con los ojos brillando de emoción al ver que Sylvia, la hermana menor de Verónica, se había levantado para proteger a la gente, y ahora deseaba morir con honor como un caballero. Al ver la resolución de Sylvia, Avdotia lanzó un corte limpio, no para matarla, sino para triturar cada pieza de ropa en su cuerpo, sin perdonar ni su ropa interior. Sylvia quedó completamente desprovista de vestimenta frente a todos, lo que casi la quiebra y la hace colapsar. En ese momento, resurgieron imágenes de su pasado, burlas y ridículo de sus parientes y amigos, todos los cuales la veían como arrogante, solo por su linaje noble. Tal como Avdotia me había dicho, una vez despojada de las vestiduras reales, Sylvia no era diferente de una mujer común. Pero en lugar de ahogarse en estos recuerdos negativos, Sylvia se puso de pie, tomando las palabras de Avdotia como aliento y el corte anterior como algo que destruyó
destrozó a la cobarde dentro de ella. Fue como si hubiera renacido en una nueva persona, lo que sorprendió enormemente a todos los presentes. Mientras Avdotia aún estaba atónita, Glenn y Rebecca emergieron del subsuelo, parándose frente a Sylvia y los cautivos como para protegerlos. Ambos golpearon primero con ataques poderosos y decisivos que derribaron a los soldados de Avdotia, obligándola incluso a ella a retroceder. Al ver esto, Ash se liberó de la sujeción de los soldados y corrió hacia adelante, solo para ser detenido por la hoja de Avdotia. Detrás de ella estaba el dragón. Ella le ordenó cargar y atacar, pero tras un destello de luz, todos vieron a Ash detener el asalto del dragón con su mano desnuda, emanando un aura abrumadora. Gracias a la armadura que Echo había logrado crear justo a tiempo, Ash derrotó rápidamente al dragón. Él, arma mágica en su brazo, congeló la iglesia, la bomba e incluso a Avdotia, quien tenía la intención de detonarla. Ese momento dejó una fuerte impresión en todos. Al final, todo fue puesto bajo control. Sin embargo, pareció que Jessica no quería perder la oportunidad, así que se lanzó sobre Ash, intentando intimar con él allí mismo en el santuario. Pero gracias a Rebecca, quien dejó inconsciente a Jessica a tiempo, ella fue detenida. Ash se acercó entonces a la gran estatua en el templo, siguiendo la mirada de Rebecca, donde Sylvia estaba sentada, sintiéndose triste y abatida. En lugar de culpar a Sylvia por algo, Ash la elogió con una voz llena de orgullo y le dijo que se subiera a su espalda ya que no podía caminar. Aunque confundida por esta vista de Ash, una vez en su espalda, todo se sintió seguro y todas las cargas parecieron derretirse. Esa noche en la mansión, mientras Ash dormía, fue despertado por el ruido y la voz de Jessica. Los dos forcejearon por el asunto, lo que enfureció tanto a Echo que sacó a Jessica de un golpe, y Ash tampoco salió ileso. Temprano a la mañana siguiente, Ash, Echo y Rebecca fueron a encontrarse con Verónica. Al ver a Avdotia allí, supieron que ella y Verónica habían montado toda la obra solo para ayudar a Sylvia a fortalecerse. Sin embargo, en esa obra, la búsqueda de Avdotia por su hermana perdida hace mucho tiempo era real. Al final, todo se resolvió y las cosas empezaron a mejorar. La figura de Echo corriendo velozmente por la noche oscura apareció. Siguió corriendo. Su jadeo se hizo más fuerte y luego cayó. Tentáculos de origen desconocido aparecieron y envolvieron con fuerza a Echo, y ojos inquietantes la miraron como observando cada uno de sus movimientos. Al final, fue enredada sin piedad. Resultó ser solo un sueño, y Echo despertó en pánico por ello. Su respiración agitada resonaba claramente en la habitación silenciosa y además se dio cuenta de que había algo a sus pies. Demit se estiró. Inmediato fue al baño, luego regresó a su cama y se quedó allí congelada. Pareció que el ruido había despertado a Ash, quien se sentó y preguntó a Echo, asumiendo que era un cristal de sangre que un dragón como ella había descargado, por lo que quería acercarse a mirar, pero pareció que Echo estaba avergonzada por algo y se negó firmemente a dejar que Ash se acercara. Debido a su persistencia, ella finalmente dejó que lo viera. Al parecer, Ash se dio cuenta de que Echo había tenido un pequeño percance nocturno con las sábanas y bromeó descuidadamente sobre ella. La vergüenza la abrumó, poniendo su rostro tan rojo como un tomate. Debido a ese comentario, Echo no dudó en darle un golpe a Ash. En otro lugar, en un restaurante, la dueña se veía extremadamente aburrida, ya que su personal había renunciado para casarse, haciéndole perder a 3 excelentes empleadas. Tras charlar un poco, se dio cuenta de que Anya había solicitado trabajar allí. En lugar de dejarla cocinar en la cocina, la dueña asignó a Anya a trabajar al frente del restaurante. De vuelta con Ash, él y Raymond hablaban camino a la escuela. Discutieron unirse juntos al campamento de entrenamiento. La escena cambió al auditorio, donde un profesor estaba en el podio dando un discurso y leyendo los nombres de quienes participarían en el campamento de entrenamiento. El nombre de Luca Saarinen causó un revuelo en todo el auditorio, acompañado de murmullos circundantes. Según Raymond, Luca no se había presentado a clase durante 3 meses enteros. Ella también era la secretaria del consejo estudiantil. Justo cuando parecía que todo había terminado, el profesor mencionó de repente una invitación especial, y quien hizo esa invitación fue nada menos que Rebecca. Sin dudarlo, declaró con confianza que el invitado era Ash. Esto envió ondas de choque por el auditorio, e incluso el propio Ash estaba igualmente sorprendido. En cierta habitación, Ash y Rebecca tuvieron una pequeña conversación, ya que sus habilidades ya habían sido probadas derrotando enemigos peligrosos, y tener una compañera de alto nivel como Echo era una gran ventaja. Toda su conversación fue escuchada a escondidas en secreto por Jessica y Sylvie, pero debido a que Max tenía noticias urgentes que informar, entró de golpe y expuso a las 2 chicas por escuchar. Resultó que hubo un fuego en alguna parte, por lo que se dirigieron de inmediato a la habitación en cuestión. Allí encontraron un ataúd con alguien acostado pacíficamente adentro. Pensando que la chica en el ataúd había muerto, Jessica saltó preocupada, pero de repente la joven se sentó como si nada hubiera pasado. Resultó que el humo era de incienso y la chica se disculpó con todos por el malentendido
malentendido. Tras una serie de preguntas, se reveló que la joven era Luca Saarinen, la que el profesor había mencionado antes en el auditorio, según confirmó Rebecca. Además, Rebecca presentó más sobre la raza elfa de Luca y sus habilidades extraordinarias en la elaboración de pociones. La chica también fue quien rompió el récord de Rebecca y se convirtió en la Dragonar más joven de la historia. Sin embargo, había surgido un problema, pues Luca no había podido montar a su dragón, Gawain, durante los últimos 3 meses. También se reveló que si el flujo astral entre Luca y Gawain no funcionaba, la vida del dragón estaría en peligro. En otro lugar, Echo había terminado de lavar su manta, pero mientras se sentía alegre, recordó la imagen aterradora del sueño de la noche anterior y rompió la manta. Por el lado de Ash, parecía estar reflexionando sobre lo que Rebecca había dicho antes sobre Luca y Gawain. En cuanto a Anya, aunque se estaba bañando, sus pensamientos seguían en Ash, lo que la hizo resbalar y caer cuando dejó caer el jabón al suelo del baño. Verse hermosa con su nuevo uniforme de trabajo en el espejo animó un poco a Anya. De vuelta con Ash, llevaba una bolsa que también contenía comida que trajo a casa para Echo. En el momento en que la llamó, ella corrió de repente y lo abrazó con fuerza. Mientras observaba a Echo comer, se sobresaltó al verla sollozando y derramando lágrimas. Los dos tuvieron una charla, pues Echo estaba atrapada por una pesadilla. Lo aterrador la perseguía, haciéndola sentir más disgustada que nunca. Al caer la noche, la habitación de Ash y Echo estaba en silencio. Entonces, de repente, la voz de Ash resonó. Resultó que se había metido en la cama junto a Echo, sorprendiéndole. Ella pensó que Ash lo hizo para ayudarla a dormir tranquila, pero en realidad fue para evitar que tuviera otro percance con las sábanas. Cuando estas palabras salieron de la boca de Ash, Echo se enojó y lo pateó tan fuerte que chocó contra la pared. Luego se fue a dormir pacíficamente. En clase, Echo se quedó dormida mientras el profesor daba la lección y Raymond lo malinterpretó por algo completamente distinto. De repente, al mirar por la ventana, la figura de Luca apareció ese día. Finalmente regresó a la escuela. Luca se acercó a Gawain y aunque separados por una pared, aún se sentía el vínculo entre ellos. Pero al recordar el momento en que cayó del lomo del dragón y el rugido que éste soltó, Luca se llenó de miedo y huyó. Ash vio esto y fue a decírselo a Rebecca, pidiendo ayuda. Como él había experimentado algo similar a la situación actual de Luca, Ash lo entendía bien y quería ayudarla. Rebecca le dijo que había una manera, pero el nivel de peligro era extremadamente alto. Ash tenía que montar a Gawain como lo hizo una vez con necromancia para sentir sus emociones. Ash, junto con Echo y Sylvia, fue a la habitación de Luca para hablar, pero antes de decir nada, Luca ya estaba cautivada por el lindo cuerno de Echo y saltó sobre ella, abrazándola y mostrándole mucho afecto, ignorando las protestas de Echo. Finalmente, Ash logró hablar, pidiendo a Luca que fuera al establo de dragones de Gawain, donde Rebecca la estaba esperando. Justo después de eso, Luca se cambió de ropa con naturalidad frente a Ash y los demás. Rebecca quería que Luca se acercara a Gawain una vez más, pero debido a su miedo de la última vez, intentó huir y Rebecca la detuvo. Al final, Ash recibió permiso y se acercó a Gawain usando la armadura hecha por Echo. Lo que quería era entender por qué Gawain no quería que Luca lo montara, pero al acercarse, el rugido y la ira de Gawain lo abrumaron. Un solo golpe de cola destruyó el establo. En ese momento, pareció que Gawain había volado lejos, pero gracias a la advertencia de Rebecca, Ash se dio cuenta de que estaba justo encima de él, preparándose para atacar con el poder aterrador de un dragón. Gawain atacó destruyendo la armadura defensiva de Ash. Su visión comenzó a nublarse ante la preocupación de todos. Esa noche, Ash se disculpó con tristeza por no haber podido ayudar a Luca y Gawain. Rebecca pensó que la próxima sesión de entrenamiento sería una buena oportunidad para descubrir la verdad. Al escuchar esto, Ash se ofreció rápidamente como voluntario para persuadir a Luca de participar. Mientras tanto, en su habitación, mientras se sumergía en el baño, Luca recordó inconscientemente los momentos hermosos entre ella y Gawain. Cuando él era todavía un pequeño dragón, dando sus primeros pasos, Luca atrapó alegremente a su tierno dragón bebé. De repente, la voz de Ash llegó desde afuera de la puerta, preguntando por ella. Un poco más tarde, Luca invitó a Ash y Echo a su habitación y les sirvió té. Ash se disculpó por no haber podido entender las emociones de Gawain. Cuando notó que Luca se quedaba en silencio, cambió rápidamente el tema al próximo entrenamiento. La animó a unirse, diciendo que necesitaba enfrentar a Gawain una vez más, pues era un camino destinado para ambos. La atmósfera tranquila entre Ash y Luca molestó a Echo. Ella volcó la mesa de té con frustración, señaló a Luca y la acusó de ser débil y cobarde. Sus palabras duras hicieron que Ash intentara detenerla, solo para ser regañado por Echo también. Negándose a retroceder, Ash levantó la voz y discutió de vuelta. Mientras los dos reñían, Luca reflexionaba en silencio sobre las palabras de Ash. Recordó los momentos felices montando en el lomo de Gawain. Luego habló, declarando que se uniría a
Ash y Echo. Esa noche, Milhouse apareció de repente en la habitación privada de Anya. Anya informó su misión de vigilar a Ash y Echo durante los últimos días. Tan pronto como mencionó el próximo campamento de entrenamiento, Milhouse recordó de repente la tumba de Willingham, donde estaban situadas las esencias de dragones pequeños aptos para experimentación. Milhouse ordenó a Anya que continuara vigilándolos y sugirió que se encontrarían de nuevo en el campamento de entrenamiento. Después de que Anya recibió sus órdenes y se fue, Milhouse, ahora solo en la habitación oscura, recordó a Echo, la descendiente de Aval, y declaró que definitivamente la detendría. Mirando su propia sombra parpadeando en la pared, Milhouse estalló de repente en una risa siniestra, como si hablara con alguien llamado Julius a través de esa sombra. A la mañana siguiente, tal como se planeó, los estudiantes se reunieron y partieron para el entrenamiento. Rebecca viajó con Luca, consolándola suavemente por el camino. Cerca de allí, Max frunció el ceño con disgusto por tener que acompañar a Ash, refunfuñando y advirtiéndole que no pusiera un dedo sobre su dragón. Sylvia y Echo fueron asignadas para viajar juntas. Echo tomó el mando de Lancelot con entusiasmo, dejando a Sylvia sintiéndose impotente. De repente, Echo extendió la mano y te incomodó a Sylvia, sobresaltándola. Sylvia, avergonzada, intentó detenerla rápidamente, pero Echo no retrocedió y mostró su descontento, porque Ash solo prestaba atención a las figuras perfectas de Sylvia y Rebecca sin notar nunca la suya. Ella creía que alguna influencia oscura misteriosa alejaba la atención de Ash de ella y se volvió aún más ansiosa por observar y examinar a Sylvia, dejándola nerviosa y reimplorando. Al llegar, Rebecca instruyó con severidad a los estudiantes que participaban en el entrenamiento. Todos los alumnos escucharon con atención, lo que hizo que Ash se sintiera tenso inconscientemente. Después de un rato, Rebecca suavizó su tono y sonrió, sugiriendo que todos fueran a bañarse al río por diversión. Todos aceptaron entusiasmados y disfrutaron alegremente del agua fresca. En ese momento, un estudiante notó a Ángela caminando sola hacia lo profundo del bosque. Al preguntarle a dónde iba, Ángela no respondió directamente y solo dio a entender que era un secreto. En otro lugar, justo cuando Ash estaba por darse la vuelta e irse, fue arrastrado de repente por el dragón de Jessica río abajo. Del lado de Sylvia, ella estaba extremadamente avergonzada al ver el traje de baño revelador que Cosette le había traído. Sylvia quiso protestar, pero Cosette la dominó rápidamente y la obligó a cambiarse. Los estudiantes varones estaban encantados por las figuras atractivas de Rebecca y Sylvia en sus trajes de baño ajustados. Sylvia se sonrojó de vergüenza y se quejó con Cosette sobre lo revelador de su atuendo. Justo cuando Cosette mencionó a Ash, este fue arrastrado de repente pasando junto a Sylvia por Jessica. Montada en el lomo de Lancelot, Echo expresó su intención de detener a Jessica y Sylvia se unió a ella con entusiasmo para darle caza. Ash, atrapado entre todas estas chicas energéticas, gritó de angustia. Esa noche, Ash vio accidentalmente a Luca caminando sola hacia el bosque. Sintiéndose preocupado, la siguió rápidamente. Anya, que había estado observando a Ash en secreto, también siguió a los dos. Ash siguió a Luca hasta un pequeño lago en lo profundo del bosque, donde ella se acercó lentamente y enfrentó a Gawain. Expresó suavemente sus sentimientos a Gawain, diciendo que quería estar con él para siempre y deseaba montarlo una vez más. Pero justo cuando Luca extendió su mano, Gawain soltó un rugido de protesta. Triste y confundida, no entendía por qué él reaccionaba de esa manera. Ash dio un paso adelante enojado y enfrentó a Gawain, advirtiéndole con tono duro que recurriría a la fuerza si era necesario. Esto enfureció a Gawain, quien arremetió de inmediato contra Ash. Sin ninguna armadura protectora, Ash solo podía esquivar sus ataques. Aprovechando un momento en que Gawain estaba distraído, Ash saltó desde arriba sobre su lomo, pero justo cuando pensó que había ganado el control, un círculo rojo apareció sobre su cabeza. Gawain había usado el hechizo de rechazo para defenderse, enviando a Ash volando lejos. Gravemente herido, Ash perdió el conocimiento. Aún observando, Anya estaba sumida en sus pensamientos. Recordando cómo Ash la había salvado una vez, eligió salvarlo a él. Un rato después, Ash recuperó el conocimiento en un espacio mágico. Navi lo había convocado al taller de armadura de dragón, un lugar reservado para las almas. Ella quería mostrarle las emociones de Gawain. Gawain quería disculparse con Ash por lastimarlo y expresó que su lomo solo pertenecía a Luca. Navi también relató cómo hace 3 meses, mientras practicaban la danza del dragón, Luca había caído accidentalmente del lomo de Gawain. Desde entonces, Gawain la había rechazado por miedo a volver a causarle daño. Navi también reveló que a Gawain solo le quedaban 5 días de vida. Una luz tenue rodeó a Ash y él escapó del espacio misterioso, despertando en el mundo real. Se quedó atónito al ver a Luca, quien no llevaba ropa y lo sostenía fuertemente. Ella creía que hacerlo ayudaría a bajar su fiebre. Ash recobró rápidamente sus sentidos y le contó todo lo que acababa de aprender de Navi. Tras entender la situación, Luca también comprendió los sentimientos de Gawain. Se apresuró a buscar a Gawain porque
hoy era el quinto día de la sesión de entrenamiento y también su día final. Esa noche, Angela llegó finalmente a la legendaria tumba del dragón. Encontró un libro de contratos y mientras comenzaba a leer unas líneas sobre la guerra entre dos facciones en la era antigua, Milgauss apareció de repente y la llamó por el apodo de Anne, el nombre que el príncipe Julius solía usar para ella. Mientras aún estaba confundida, Angela fue dejada inconsciente por Anne. Justo cuando Milgauss dio la orden de acabar con ella, una fuerza misteriosa lo detuvo, obligándolo a abandonar a Angela y marcharse con Anne para prepararse para su próximo plan. En el campamento de entrenamiento, Echo abrazó emocionada a Ash con fuerza cuando despertó, y Rebecca y Sylvia también se acercaron a revisarlo. En ese momento, Lucas regresó apresuradamente, llamando con preocupación el nombre de Gawain. Como se planeó, los estudiantes disfrutaron mucho de la fiesta. Mientras tanto, Ash, Sylvia, Echo y Luca se apresuraron a buscar a Gawain. Como Ash aún estaba herido, todos estaban muy preocupados. No mucho antes, Luca había informado ansiosamente a todos que Gawain había desaparecido y el flujo astral se había cortado. Rebecca mencionó el mausoleo de Willingham, donde un dragón llamado Nuada no quería que su maestro lo viera débil y desapareciendo gradualmente, así que cortó su flujo astral y fue a morir solo a esa tumba. Rebecca creía que Gawain podría tener pensamientos similares a los de Nuada. Sugirió posponer temporalmente la ceremonia y hacer que los estudiantes rodearan el mausoleo de Willingham. Ash se opuso a esta idea, queriendo que todos disfrutaran de la fiesta. Insistió en encargarse del asunto con Luca. Ash corrió entonces hacia el misterioso mausoleo de Willingham. Desde arriba, Milgauss divisó la figura de Lancelot e invocó algo siniestro. Ash y los demás llegaron finalmente a la entrada de la tumba. Un terremoto violento sacudió el lugar, alarmando a todos. Nubes extrañas aparecieron sobre sus cabezas y una sensación de pavor puso a Echo cada vez más ansiosa. De repente, la puerta de la tumba se abrió y unos ojos rojos crueles los miraron. En la fiesta, los estudiantes también notaron la escena extraña a lo lejos. Sylvia fue atrapada por tentáculos inmundos que se arrastraban por todo su cuerpo. Gracias a Lancelot, Sylvia logró escapar. Todos quedaron conmocionados mientras los dragones viciosos se acercaban al campamento de entrenamiento. Confiando en la habilidad de Rebecca, los demás procedieron con el plan de entrar en la tumba. Haciendo honor a su confianza, Rebecca lideró a los estudiantes, listos para luchar contra los dragones malignos que se acercaban mientras una batalla feroz los esperaba a todos. Por el lado de Ash, todos entraron rápidamente en la tumba. Ash le pidió a Echo que sacara la armadura para poder luchar junto a ellos. Echo se negó, preocupada de que la armadura pesada hiriera más a Ash, pero persuadida por él, aceptó entrar en la forja y fabricarle una armadura más ligera. Siguiendo sus instrucciones, Ash abrazó fuertemente a Echo para proteger su cuerpo, mientras ella enviaba su espíritu a la forja. Un rato después, finalmente se adentraron más en la tumba. Lancelot se detuvo de repente, confundiendo a Sylvia. Milgauss apareció, dejando a todos atónitos. Sylvia declaró con severidad en nombre de la realeza que lo destruiría, pero Milgauss solo se rió enfureciéndole. Se burló de ella diciendo que solo era una cobarde y una persona inútil. Milgauss la llamó Sylvie, provocando recuerdos de su amado hermano mayor que se lo habían llevado por violar un tabú, el príncipe Julius. Milgauss dirigió entonces su atención a Ash y a la princesa de Avalon, Echo, lo que llevó a Ash a cuestionarlo con enojo, pero Milgauss no respondió, y en cambio explicó en detalle sobre el dragón masivo que acababa de despertar, Nuada, ahora feroz, con ojos de color rojo sangre mirando directamente hacia ellos. En el taller de armadura de dragón, Echo enfrentó con cautela a Navi. Echo quería tomar prestada una de las muestras de armadura de Navi para rehacer, ya que no tenía tiempo suficiente para crear una nueva. Navi aceptó, pero con una condición, pues Echo tendría que entregar la armadura original a Ash algún día, lo que significaba ofrecer su alma y su cuerpo a su maestro. Aunque insatisfecha, Echo aceptó ambiciosiéndose regañadientes. Mientras buscaba un conjunto de armadura adecuado, Navi recibió de repente noticias de que Ash estaba en peligro, lo que la instó a terminar rápidamente la armadura. En el campamento de entrenamiento, los alumnos estaban siendo atormentados cruelmente por los tentáculos que se envolvían y se deslizaban sin cesar sobre sus cuerpos. Jessica también fue atrapada en la escena horrorosa, fuertemente atada por los tentáculos, pero afortunadamente su dragón vino velozmente a su rescate. Rebecca luchaba continuamente contra una horda de dragones que se aproximaban, con gotas de sudor formándose en su frente bajo la inmensa presión. Dentro de la tumba, Sylvia evadía frenéticamente los grandes tentáculos que la rodeaban. Rebosante de determinación, creía que podía calmar a Nuada. Mientras tanto, la frágil Luca también estaba siendo enredada por los tentáculos, gritando con frustración. Los tentáculos arrebataron de repente a Echo de los brazos de Ash. Sí que aferraron a ella implacablemente, pero en el momento crítico de la crisis, Echo finalmente despertó y consoló a Ash. Un hechizo lanzado
lanzado por ella iluminó el espacio y destruyó los tentáculos viciosos. Milhouse no pudo evitar elogiar su brillo radiante. Desde dentro de la luz resplandeciente, Ash lanzó de repente un ataque sobre él. Mientras Sylvia se enfocaba en someter a Nuada, Ash aprovechó la oportunidad para asaltar a Milhouse. Utilizando la magia de petrificación de su armadura, intentó inmovilizar a los dragones feroces que rodeaban a Milhouse. Pero el ágil Milhouse esquivó con esfuerzo el hechizo de Ash y lo golpeó con fuerza, destruyendo la mayor parte de su armadura. Una vez más, Milhouse arremetió contra Ash, pero mientras estaba distraído, Ash petrificó rápidamente su brazo. En ese momento regresó Sylvia, habiendo calmado con éxito a Nuada y evitando que Milhouse tomara más represalias. Sin embargo, sin dudarlo, él rompió su brazo ahora de piedra. Mientras todos se quedaron en shock, escapó rápidamente. Lejos, en los terrenos de entrenamiento, la batalla en curso todavía dejaba a Luca profundamente preocupado. Tras la reciente pelea, Lancelot había agotado toda su fuerza y ya no podía continuar. Luca suspiró, culpándose por ser incapaz de ayudar. De repente, agarró la mano de Ash y saltó del acantilado con él. Expresó su deseo de que Ash se quedara a su lado para poder reunir el valor para apoyar a los alumnos. Tranquilizada por la promesa de Ash, Luca se sintió más segura. Comenzó a llamar a Gawain, instándolo a través de su flujo astral a regresar y luchar con ella. De vuelta en el campamento, todos estaban alcanzando gradualmente sus límites debido al número abrumador de enemigos. Justo cuando Rebecca se desesperaba, incapaz de encontrar una manera de lidiar con los dragones salvajes, una luz a lo lejos atrajo la atención de todos. Gawain, llevando a Luca y Ash, regresaba velozmente al terreno de entrenamiento. Volando a gran velocidad, Luca se mantuvo firme en el lomo de Gawain y realizó la danza del dragón de su familia. Una luz azul misteriosa apareció en el cielo oscuro. Rayos de luz llovieron, dispersando a los dragones feroces y rescatando a los alumnos rodeados. Los estudiantes y Rebecca no pudieron evitar sentirse orgullosos del acto valiente de Luca. En otro lugar, Milhouse informaba de todo a alguien, quien respondió con una sonrisa siniestra, afirmando que eliminaría personalmente a cualquiera que se interpusiera en su camino en el Congreso Continental. A la mañana siguiente, todos celebraron su victoria en la tumba. De repente, una joven llegó para entregar una carta a Sylvia, pues su padre quería que asistiera al Congreso Continental y deseaba conocer a Ash y Echo también, dejando a Ash confundido. En el cielo azul despejado, se podía ver a Lancelot llevando a Sylvia, Ash y Echo en su lomo. Al mismo tiempo, la voz tranquila de Sylvia resonó, presentando el Congreso Continental y a la facción Lautréamont que lo lideraría esta vez. Ash, desconcertado, preguntó por qué él y Echo tenían que asistir a una reunión tan importante. Antes de que Ash pudiera terminar su frase, Echo ya expresó sus sospechas sobre la ciudad de Fontaine. Después de escuchar la descripción de Ash, expresó con alegría su emoción por los panqueques únicos de aquí. Mientras charlaban animadamente, Sylvia anunció que habían llegado. Al entrar al palacio, los sirvientes se habían alineado respetuosamente para dar la bienvenida al regreso de Sylvia. Inmediatamente después, Freyeta le informó rápidamente que Oswald estaba esperando a Sylvia, a pesar de su deseo de llevar a Ash y Echo a un recorrido. Su determinación obligó a Sylvia a irse sin remedio, pero aún así se volvió para dar a Ash y Echo algunas instrucciones. Según indicó Sylvia, Freyeta los llevó a recorrer lugares importantes dentro del castillo y comenzó a explicar por qué era necesaria una seguridad estricta. Cuando llegaron a la habitación de Verónica, Echo arremetió enojada debido al comportamiento demasiado estricto de Freyeta, pero Ash la detuvo rápidamente. Tan pronto como se abrió la puerta, el balde de limpieza de Primrose derramó agua sobre los tres. Primrose seguía disculpándose mientras Freyeta la cuestionaba con enojo. Como temerosa de hacerla enojar aún más, Primrose respondió de inmediato que no le gustaba que su ropa se mojara mientras limpiaba. Después de eso, Primrose, Freyeta, Echo y Ash colgaron su ropa mojada y se pusieron unas nuevas. Freyeta asignó entonces a Primrose la tarea de limpiar y vigilar a Ash y Echo. Mientras Freyeta se alejaba, ocurrió de repente un pequeño incidente que hizo que su rostro se pusiera pálido de pánico. Al ver esto, Echo saltó de inmediato para cubrir los ojos de Ash de la vista indecente. De vuelta con Sylvia, mientras abría la puerta de la habitación de Oswald, la figura apresurada de él vino volando hacia ella tan rápido que ella no pudo evitar golpearlo. Este golpe no solo no lo hizo enojar, sino que por el contrario, Oswald incluso se vio más emocionado que antes, porque Sylvia le recordaba demasiado a su difunta esposa. En un abrir y cerrar de ojos, los dos estaban sentados a la mesa teniendo una conversación seria sobre el próximo parlamento. Sylvia sintió aún más curiosidad por saber por qué Ash y Echo fueron invitados, y Oswald explicó con entusiasmo que solo buscaba algo para matar el tiempo, dejándola sin palabras. Al mismo tiempo, la habitación de Verónica ya había sido limpiada por Ash, y al notar los ojos curiosos de Echo, se acercó y la invitó a explorar la ciudad con él. En ese momento, las expresiones de Sylvia y Oswald se volvieron
pusieron más serias que nunca cuando mencionaron a su hermano mayor que había sido exiliado. Al salir de la habitación, Sylvia criticó en silencio la terrible mentira de Oswald en su corazón. Al caer la noche, la ciudad se iluminó y las luces deslumbrantes hicieron que Echo corriera emocionada por todas partes. Seguía haciendo preguntas sobre todo, y Ash y Primrose la llevaron a comer y divertirse. Sus momentos alegres eran observados por Annie, quien los había estado siguiendo en secreto todo el tiempo. Más tarde, Ash se disculpó con Primrose, quien estaba cansada y acostada estirada en un banco. Antes de que pudieran ponerse demasiado formales, Echo llamó a Ash en voz alta, exigiendo que le comprara un panqueque. Mientras ella pedía con emoción, el rostro de Ash se puso rojo gradualmente al ver a las parejas afectuosas cerca. Echo también se confundió por lo que veía y aunque estaba nervioso, Ash intentó explicarse. La atmósfera a su alrededor se volvió más romántica mientras Echo permitía que él tomara su mano. Ambos se sonrojaron aún más cuando vieron a una pareja besándose románticamente frente a ellos. De repente, una aeronave con el emblema de la familia Bierschatz apareció en el cielo, cortando abruptamente el momento dulce. En algún punto, Cosette había aparecido detrás de ellos, cargando a Primrose sobre su hombro, y su llegada inesperada hizo que Ash y Echo se separaran al instante. De vuelta en el Palacio Real, justo cuando Ash y Echo se habían puesto ropa formal para conocer a Oswald, Sylvia entró con un atuendo impresionante. Al verla, Ash no se contuvo en sus elogios, lo que hizo que Echo apretara los dientes con enojo y lo agarrara mientras lo regañaba. Mientras los dos causaban una conmoción ruidosa, Freyeta entró con calma para anunciar que el banquete estaba listo. Poco después conocieron finalmente a Oswald, quien los elogió cálidamente como un rey amable. El rostro de Ash mostró un pánico claro cuando vio a Oswald inclinándose seriamente y expresando su gratitud por resolver el asunto de necromancia y el incidente de la iglesia de Willingham. Antes de que Ash pudiera recuperarse, Oswald anunció que a partir de ese día, Ash se convertiría en un Dragonar, sorprendiendo a todos y dejando sus bocas abiertas. Oswald afirmó con gentileza que Ash era digno del título. En el momento siguiente, tomó la espada de Freyeta y solemnemente le otorgó el título de Dragonar. Sylvia, que había estado observando cerca, se sonrojó de repente ante la idea de que Ash ahora podría casarse con alguien de linaje noble. Después de que se trasladaron al salón del banquete de la cena, Oswald respondió con calma a la pregunta de Sylvia sobre por qué el Imperio Sephiroth no asistió al Congreso. Luego se volvió más entusiasta cuando Ash y Echo aceptaron asistir al baile de máscaras la noche siguiente. En solo un segundo, el tono de Oswald cambió dramáticamente mientras interrogaba a Ash sobre su relación con Sylvia. Al ver que Ash lo negaba sin dudarlo, Sylvia se dio la vuelta con vergüenza y frustración, negándose incluso a mirarlo. La escena se trasladó entonces a la base de Bierschatz, donde Anya corrió emocionada en el momento en que vio que Milgauss todavía estaba saludable, pero se detuvo de repente en seco al verlo elogiando su propio brazo de una manera extraña. En el vasto espacio, la voz refinada de Klaus resonó de repente mientras relataba el pasado de Milgauss, respondiendo a todas las preguntas de Anya. Bajo su mirada asombrada, Klaus activó lentamente el dispositivo mágico Yggdrasil y reveló que su prueba comenzaría mañana. Al escuchar el tono calculador en la voz de Milgauss, Anya repitió su pregunta con confusión y Klaus le informó que necesitaba secuestrar a Echo para el experimento. En su dormitorio, Sylvia tuvo de repente una pesadilla con el ataque de necromancia. Pareció que este sueño la hizo darse cuenta de que el dragón fue una vez el dragón de su hermano exiliado. En su camino a alguna parte, Sylvia fue bloqueada por Verónica, Glenn y Avdotia. Verónica se dio cuenta de inmediato de que el objetivo de Sylvia era buscar los restos del dragón de su hermano. Tal como Sylvia sospechaba, alguien había robado los restos de dragones de todo el país. Esta noticia de Verónica solo fortaleció su sospecha de que Milgauss era en realidad su hermano exiliado. Como temerosa de que Glenn y Verónica no le creyeran, pasó a relatar todas las pistas que había reunido. Verónica instruyó de inmediato a Sylvia para que guardara este secreto, ya que concernía a la supervivencia del reino de Lotreamont, debido a que su ropa estaba sucia. Cosette persuadió a Sylvia para bañarse y también se unió a ella en el lago comunal para ayudar a aliviar el estrés. Cosette trajo champú y jabón corporal y se ofreció a masajear el frente de Sylvia. En el vestidor, Primrose ayudó a Echo a probarse ropa, pero la joven chica dragón no estaba satisfecha con ninguna de ellas. En su habitación, Ash se sentía desanimado, sin saber qué ponerse. Cuando Sylvia llamó y entró, ella simplemente entró y se sentó en silencio en la cama junto a Ash, sin que ninguno dijera una palabra. Eventualmente, Ash tuvo que hablar y preguntar si ella venía por algo, rompiendo el silencio incómodo. Tras pensarlo un poco, Sylvia decidió compartir sus preocupaciones con Ash. Mientras tanto, en el vestidor, Echo se había probado docenas de atuendos, pero todavía no estaba satisfecha con ninguno. Primrose rompió en llanto por la exigencia de Echo. Echo no sería feliz hasta encontrar un atuendo
que la hiciera ver más hermosa que Sylvia. No era que Echo la odiara, era porque Sylvia se había estado aferrando mucho a Ash últimamente, lo que hacía que Echo se sintiera incómoda. Primrose le explicó a Echo que ella era un dragón y Ash era humano algún día. Él se enamoraría de una chica, se casaría y tendría hijos. Estas palabras persiguieron la mente de Echo y ella huyó de inmediato con angustia. De vuelta en la habitación de Ash, se le dijo que Milhouse era en realidad el príncipe Julius. El joven no pudo aceptar esta verdad con calma. Sylvia recordó cómo actuó él, los restos robados, lo que Milhouse dijo en el cementerio de Willingham y la primera necromancia, todo aquello era evidencia, pero ella no sabía qué hacer ahora que sabía que su hermano todavía estaba vivo. Ash la consoló compartiendo su propia historia, pues su padre se fue cuando nació su hermana pequeña. Pensó mucho en ello y una vez le preguntó a su madre, quien prometió contárselo cuando fuera mayor. En resumen, Ash aconsejó a Sylvia no pensar demasiado y en su lugar ir a preguntar directamente. Justo cuando la atmósfera entre los dos había mejorado ligeramente, el trueno retumbó con fuerza afuera. Sylvia gritó de miedo y se aferró fuertemente a Ash y los dos cayeron sobre la cama. Al ver que no había más truenos ni relámpagos, Ash se incorporó, se intentó quitar a Sylvia de en sí, pero el peso de ella hizo que volviera a caer en la cama. El botón de ella saltó, revelando la marca del dragón en su pecho. Ash se sonrojó y no se atrevió a hacer nada más que quedarse inmóvil. Sylvia susurró nerviosamente algo parecido a darle luz verde, así que Ash se inclinó hacia abajo, pero no pasó nada, porque alguien llamó a la puerta. Cosette anunció que el traje ceremonial para la princesa estaba listo, y al escuchar eso, Sylvia abandonó de inmediato la habitación de Ash. En ese momento, en el jardín, Echo corría bajo la lluvia. Ella sabía lo que Primrose dijo hace mucho tiempo, pero su corazón todavía le dolía cada vez que pensaba en él. Echo tropezó y cayó de cara, llorando desconsolada bajo la lluvia. Dentro del castillo, Ash buscaba ansiosamente a Echo, pero no podía encontrarla. Afuera, Echo había perdido su camino y terminó frente a una estructura vieja y en ruinas. Allí, vio inesperadamente a Anya y a un grupo de personas de Tantalos disfrazadas e infiltrándose en el castillo. Justo entonces, Primrose también corrió afuera buscando a Echo y alertó a Anya, quien sostenía un arma. Echo gritó para detener a Primrose y reveló su propia posición. Dentro del castillo, Ash encontró a Cosette y le informó que Echo y Primrose habían desaparecido. Cosette lo tranquilizó para que asistiera al baile como se planeó, mientras ella y los sirvientes se dividirían para buscar. El baile comenzó a tiempo, con todos vestidos con elegancia y usando máscaras. El salón bullicioso con gente, pero Ash estaba solo en el balcón. Sylvia vino a consolarlo, diciendo que Cosette encontraría rápidamente a Echo y Primrose. De repente, Ash vio a Milhouse caminando con Klaus y tuvo la intención de detenerlos de asistir a la fiesta. Sin embargo, Sylvia lo detuvo. En la nave espacial, Anya estaba bajo la ducha recordando lo que había sucedido. En ese momento, Echo había derribado a 3 de los subordinados de Anya e incluso cargó contra ella. Sin otra opción, ella había disparado su arma. En el salón de baile, Ash miraba fijamente a Klaus. Sylvia le aconsejó relajarse, ya que sus oponentes no se atreverían a hacer nada aquí, y ella también le agradeció por abrirse con ella. En el castillo, los sirvientes informaron a Cosette que no habían encontrado a Echo por ninguna parte. Cosette miró hacia las ruinas cercanas, el único lugar que no habían revisado. En el salón de baile, Klaus invitó a Sylvia a bailar la siguiente canción, pero ella estaba más interesada en bailar con Milhouse. En las ruinas de la parte trasera, Cosette encontró un par de sandalias de madera y manchas de sangre en el suelo. Los sirvientes habían encontrado a Primrose inconsciente cerca. De vuelta en el salón de baile, mientras Sylvia bailaba con Milhouse, aprovechó la oportunidad para preguntar si él era su hermano, por qué la llamaba Sylvie y si esa necromancia era Mordred. Sin embargo, él no respondió. Tras el baile, Cosette vino a informarles que Primrose había sido encontrado. Todos fueron al salón para preguntarle sobre Echo. Primrose estaba profundamente arrepentida y culpable porque sus palabras habían causado que Echo huyera con tristeza. Sylvia la regañó diciendo que Echo era un dragón nacido en forma humana, y si ella fuera Echo, también estaría asustada por la pregunta de por qué se veía humana y no como un dragón. Primrose añadió que Echo había sido secuestrada. Parecían personal del castillo, pero uno de ellos era una chica que se parecía a alguien de la tribu Tantalos. Al escuchar esto, Ash se enfureció y quiso ir a interrogar a Milhouse. Sin embargo, Sylvia analizó racionalmente la situación. La habían secuestrado, pero no dañado, así que el mejor lugar para esconder a alguien sería la nave espacial de Klaus, el Beowulf. Dentro de la nave espacial se iniciaba un experimento inhumano. El Dr. Albert señaló inyectar la columna de onda de vida número 11 en el sujeto de prueba alfa. Comenzaron la cuenta regresiva y el sujeto de prueba actual era Echo. El Dr. Albert explicó que la energía vital inyectada fue extraída del milenio. Yggdrasil podía despertar el poder latente de un dragón, incluso si nunca llegaría
llegaría a tener un maestro. El Millennium era un tipo de gema rica en energía vital, extraída de las cenizas de un dragón de 1000 años. Inyectó ese poder en el sujeto de prueba para que pudiera transformarse en su verdadera forma. La columna de vitalidad número 12 fue inyectada en Echo, causándole un dolor inmenso, pero ella no mostró reacción alguna. Albert ordenó con frialdad que la dosis de Millennium se maximizara. Cadenas similares a tentáculos aparecieron de la nada y ataron a Echo, cortando su conexión con Ash. Lágrimas cayeron de los ojos de Echo, pues solo ahora se daba cuenta de sus verdaderos sentimientos por él. La transmisión final de energía hizo que el sistema Yggdrasil en el laboratorio perdiera el control y explotara. La maquinaria se hizo añicos, el cuerpo de Echo brilló y apareció un emblema de dragón sagrado. Sylvia y Ash, montando a Lancelot, volaban hacia la nave espacial cuando vieron la explosión. La marca en la mano de Ash quemaba como fuego, confirmando que algo le había sucedido a Echo. De repente, un huevo de dragón masivo apareció en el cielo, llevando exactamente el mismo emblema que la mano de Ash. Él murmuró que tal vez Echo se encontraba dentro de aquel. En ese momento, Ash pidió a Sylvia ayuda para rescatar a Echo, así que ella intentó ordenar a Lancelot que la salvara. Pero Lancelot se negó a obedecer. Todos los Dragonars comenzaron a volar hacia el huevo y este se abrió de repente. Ash concluyó que tenía que ser Echo. La escena cambió a Verónica caminando y discutiendo asuntos de estado. Mientras tanto, los invitados en la fiesta del palacio estaban afuera observando la conmoción. Klaus Bierschatz estaba culpando deliberadamente del caos a Lautréamont. Mientras el dragón avanzaba, la gente comenzó a huir en pánico. Verónica se encontró entonces con Julius, quien reveló que ya no era el mismo, sino alguien más habitando el cuerpo del compañero de Julius, el verdadero heredero del reino sombrío de Nehalenia, quien había luchado durante mucho tiempo contra el Imperio Aval. Los dos linajes se habían separado del sabio rey dragón Imbio. Julius había descubierto la existencia de Mordred, quien había tomado su sombra y lo perseguía. Mordred reveló su ambición de convertir a los humanos en mascotas y presas. En ese momento, Julius había hecho un pacto con las reglas prohibidas de la matanza de dragones. Glenn, furioso, atacó a Mordred creyendo que él era la verdadera causa de todo y que habían acusado injustamente a Julius. Sin embargo, no eran rival para él. Mordred caminó hacia el dragón y salió del cuerpo de Julius. Verónica corrió para detenerlo, pero fue envuelta en la oscuridad. Adentro, fue despojada de sus prendas y tratada como un objeto sin voluntad alguna. Justo antes de perderse, vio inesperadamente a Julius de nuevo. Él le recordó que Mordred ahora controlaba a Echo. Glenn también llegó para recordarles algo. Por el lado de Ash, él llamaba a Echo. Ella había sido tomada por Mordred y transformada en otra forma. Navi se sentó erguida dentro de ella mientras la voz inquietante de Mordred resonaba, preguntando si ella era Dragways y exigiendo que entregara su vasto conocimiento. Si Mordred pudiera fusionarse con Navi, renacería por completo como el Rey Oscuro. Navi se negó porque no quería volverse como Nehalenia. Ella apoyó a la princesa y a los caballeros de Aval y elogió a Ash por ser muy superior a Mordred. Enfadado, Mordred invocó sus tentáculos para atacar a Navi. La escena cambió al exterior, donde Echo se elevaba en el aire. Ash corrió hacia adelante para salvarla, pero Sylvia lo detuvo. Para entonces, Verónica había salido con Julius y Glenn, explicando que este no era Milgauss, sino Julius. Julius dio un paso adelante y presentó un plan. Primero, tenían que forzar a Mordred a salir del cuerpo de Echo. Mientras Navi siguiera resistiéndose a él, Mordred no podría resucitar por completo, dándoles una oportunidad de traer de vuelta a Echo. Julius sabía esto porque Mordred había ganado sus recuerdos y él había recuperado los de Mordred también. Julius explicó que había obtenido la aeronave manipulando a Verónica, quien tenía un secreto vergonzoso que no podía revelar a otros. Así que ella le prestó la nave a regañadientes y prometió dejarlo marchar después de que regresara. Mientras tanto, Ash se acercaba a Echo. En ese momento, Ash estaba llegando hasta Echo. Al sentir una amenaza, el cuerpo de Echo disparó de inmediato un rayo de luz hacia Ash. Julius, pilotando la nave, esquivó los disparos con habilidad. Mientras tanto, Navi luchaba contra el enemigo invocando cadenas para retenerlo. Ash continuó corriendo hacia Echo, quien estaba actualmente atrapada dentro de una jaula. Navi apareció ante ella y se acercó para compartir una parte del conocimiento que poseía. Luego, Navi mostró a Echo una imagen de Ash intentando desesperadamente alcanzarla y salvarla. Echo se conmovió profundamente y se decidió a salvar a Ash. Navi, complacida con su resolución, liberó la jaula y le dijo que lo que Echo necesitaba hacer ahora como la princesa de Avalon era crear una armadura para Ash. Afuera, el cuerpo de Echo, ahora bajo el control de Mordred, hacía casi imposible que Ash se acercara. Él había caído, pero afortunadamente Luca llegó justo a tiempo para rescatarlo. Todos los demás siguieron pronto y decidieron trabajar juntos para ayudar a Ash a alcanzar el cuerpo de Echo. Después de atacar a Mordred, hicieron una señal a Luca para que cargara cerca, permitiendo que Ash saltara hacia adelante. Al sentir el acercamiento de Ash, Mordred le disparó un rayo enviando a Ash a otra dimensión. Allí, Echo apareció y tomó su mano. Echo finalmente
tuvo éxito en crear la armadura para salvar a Ash. Aunque no estaba totalmente completa, lo salvó en el momento crítico. Ash invocó rápidamente la espada Excalibur. Mordred lanzó otro ataque, pero Ash lo bloqueó sin esfuerzo. Avanzando, Ash cortó los cuernos de la cabeza de Mordred, haciéndolo gritar de dolor. En ese momento, el cuerpo masivo desapareció. El cielo se volvió claro de nuevo y Echo regresó a su forma humana. Ash la abrazó y junto con todos regresaron a salvo. El mundo era ahora brillante y hermoso. Los soldados de la escena capturaron a Anya, quien intentaba escapar, pero para cuando llegaron a ella se había desplomado por el agotamiento. Mientras tanto, Ash descansaba en la cama. Mordred había logrado escapar. Después de que Sylvia y Dospenoisterund demás se fueron, el Parlamento Continental había sido destruido. Todos huyeron en el caos, incluido Klaus Bierschatz. Julius consideró esto como un nuevo comienzo prometedor y creyó que el resto debería ser manejado por la política. Todos se despidieron de Ash y prometieron verlo de nuevo en la escuela. Ahora solo Ash y Echo permanecían en la habitación. Echo se sentó tímidamente a su lado. Ash comenzó a decir que quería convertirse en su caballero, pero Echo lo detuvo. Ella no quería eso. Ella quería algo más, un tipo diferente de relación con Ash. Ash la miró con sorpresa, luego se inclinó y la besó como una señal de acuerdo.